Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Primos, tíos, Buenas noches. ¿qué hay? Bueno, esto es una llamada entre familias, ¿no? Entre amigos, entre primos, para ver cómo está un poco la situación, ¿no? Yo, el que no me conozca, yo soy Carlos Contreras, presidente de la Asociación Nacional Zoralipé, Fortaleza. Es una asociación de nueva que está iniciando su camino, ¿no? Con el objetivo de divulgar y dar a conocer la cultura y la historia del pueblo gitano. Y bueno, tenemos aquí el primo Pocha, ¿no? José Antonio Jiménez El Pochas, El Pocha. presidente de la Federación Zorromá de aquí de La Rioja. Estamos 25 asociaciones constituidas ahí. Hemos dejado de alguna manera el asistencialismo y lo que tratamos de alguna manera de hacer llegar es nuestras demandas a los diferentes alcaldías y gobiernos, haciendo un poco de presión política para que se atiendan nuestras necesidades, buscando el empoderamiento del que tanto se habla, ¿no? Muy bien. Bueno, me voy a presentar. Soy Mariano Fernández, secretario general y fundador del Partido Nacionalista Caló. Y como bien dices, Pochas, creo que el movimiento gitano tiene que pegar un salto y que nos vayamos a ese empoderamiento del pueblo gitano. Es decir, ese grupo desfavorecido tiene que conseguir el autogobierno necesario para que seamos nosotros los dueños de nuestro futuro de una forma, de una autonomía cultural, que ahora hablaremos de ello. Bueno, ahora se da una circunstancia, ¿no? Han pasado una serie de cosas durante los últimos meses. No sé si habrá tenido algo que ver el confinamiento y todo. Ha despertado como un movimiento interior entre los gitanos y yo creo que es un momento muy, muy dulce, ¿no? En el asociacionismo, pero también en el activismo y también en las reivindicaciones que se están haciendo, ¿no? ¿Qué pensáis? Porque yo recuerdo hace no mucho en Barcelona se hizo un acto y yo recuerdo uno de los más emotivos porque se estaba pidiendo un estatuto cultural para el pueblo gitano, ¿no? Eso es. Sí, así es. Sí, mira, desde hace ya muchos años, y ya vamos con retraso, el movimiento gitano asociativo ha hecho su papel y ha hecho sus cosas buenas. Pero hace ya muchos años, y nunca es tarde si la dicha es buena, y como tú bien dices, estamos en un momento muy importante. Creo que estos 6 meses que nos vienen de aquí en adelante son muy importantes. Hay cosas muy importantes que van a decidir el futuro del pueblo gitano y creo que es muy importante en los meses que nos vienen. Pero realmente lo que necesitamos es que el pueblo gitano se empodere. Es decir, estamos el empoderamiento necesario, que no hay otra forma de conseguirlo sino con un estatuto cultural. Para eso tenemos que unirnos, es decir, no tenemos que unirnos en un pensamiento único, no existe eso, somos muy plurales y muy diversos. Ahora sí que tenemos que unirnos en lo que nos toca, es decir, al pueblo gitano ha llegado la hora de que seamos nosotros los gitanos, los que decidamos cuál es nuestro mejor futuro como cultura y como pueblo. Podríamos hablar de todo el retraso y todo lo que se nos ha negado los últimos 6 siglos, ¿no? Pero creo que ahora estamos en un momento donde el pueblo gitano puede conseguir el sitio a lo que pertenece, y es ser uno más de los pueblos del Estado, y por lo tanto tener un estatuto, no un estatuto territorial, pero sí un estatuto cultural, y que se nos dote de las herramientas necesarias para que nosotros seamos los dueños de nuestro futuro como pueblo y como cultura. Creo que el movimiento gitano ha hecho cosas muy buenas, creo que ha hecho cosas buenas dentro de que un sistema antigitano que no le ha permitido hacer las cosas que se tenían que hacer. También hemos cometido errores, sin duda ninguna, pero creo que nunca es tarde si la dicha es buena, que es el momento de pegar un paso y hacer un cambio total hacia la reivindicación política, hacia los derechos políticos, y que el pueblo gitano, consiguiendo nuestra asamblea democrática para que sea a través de un proceso electoral, hombres y mujeres sean elegidos por el pueblo, estos sean los que de alguna forma ejecuten aquellas, digamos, competencias para recuperar nuestra lengua, para tener medios de comunicación, para la formación escolar, para la formación económica, es decir, un montón de cosas que podemos explicarlas con más detalle en otro momento, pero que para eso hace falta una unión de mínimos para que el pueblo gitano podamos conseguir eso, que es la Asamblea Democrática y un estatuto, que podamos ser nosotros los dueños de nuestro futuro.
Porque ahora hay 2 o 3 movimientos, ¿verdad? Importantes en España, ¿no? Y todavía no se han terminado de juntar. El caso es que si nos juntáramos todos, duplicaríamos incluso el número de algunas comunidades autónomas que tienen sus estatutos culturales y territoriales, pero nosotros no queremos territorial, ¿verdad? No. No, es un estatuto cultural. Exacto. Es lo que ha dicho Mariano. Nosotros vamos con 40 años de retraso con el resto de pueblos que son partícipes y constructores del Estado español, gallegos, catalanes, vascos, andaluces, etcétera, etcétera. A nosotros se nos negó esa posibilidad en el 78 y realmente no caímos en ello. Perdón, porque nosotros veníamos de una situación de, 230 y tantas leyes antigitanas, una persecución feroz, se había prohibido hablar nuestro idioma, se había fijado la labranza como oficio obligatorio y único para los gitanos, y un largo etcétera que, no vamos a caer en el victimismo tampoco, ¿no? Es una realidad que está ahí y está escrita. Y llegó el 78 y nosotros seguíamos un poco asustados. No teníamos mucha conciencia de qué era esto de la democracia, otro invento payo, a ver cómo vamos a salir esta vez. Hemos alcanzado cotas y niveles de vida como nunca hemos alcanzado. Jamás ha estado el pueblo gitano a unos niveles también, pero si lo comparamos con el resto de la sociedad mayoritaria, las cifras son verdaderamente escandalosas. Y esto es debido a que todo lo que se está viniendo trabajando con el pueblo gitano, sálvese el que no ha obtenido resultados. Y no ha obtenido resultados porque en el diseño de todas esas políticas no participan los propios gitanos. Cuando hablamos de empoderamiento estamos hablando de eso, de que son los propios gitanos los que tienen que participar en el diseño de las políticas que se van a desarrollar dentro del pueblo, ¿no? Y para eso es estrictamente necesario que se nos dote, como muy bien ha dicho el tío Mariano, de los instrumentos y las herramientas necesarias, y esas no son otras que un estatuto cultural. Hemos dicho que la pandemia, dentro de todo esto malo que nos ha traído, que ha sido terrible, nos ha traído una catarata de información. Gitano se ha enterado ahora más que nunca de la cantidad de dinero que se gasta al año en España y del mal uso que se hace de ese dinero o de las pocas posibilidades que da el trabajar con ese dinero, porque no deja de salir del asistencialismo. Es el tiempo y el momento del empoderamiento del pueblo gitano y esto es a través de la política. Es hora de que dejemos el asistencialismo, caminemos y que esos movimientos que han nacido todos con el mismo sentimiento de participación política, de buscar ese punto que nos permita verdaderamente estar al mismo nivel de equidad que la sociedad mayoritaria, nos unamos. La clave es esta. Y hay que propiciar ya, y cuando digo ya es en los próximos meses, los encuentros necesarios para que de la mano vayamos todos a por ese objetivo. Porque si hablamos entre todos, al final nos entendemos, ¿verdad? Son varios los movimientos distintos, pero al final siempre hay una unión donde nos encontramos a mitad de camino y podemos conseguir tirar todos hacia el mismo lugar, ¿no? Claro. A ver, nosotros tenemos dos caminos. Ojalá el gobierno de Sánchez en estos momentos aceptara lo que es obvio y lo que es de obligado cumplimiento, que sería que ellos mismos nos abrieran las puertas para que nosotros empezáramos a través del Consejo Estatal empezáramos a tramitar todo ese proceso de elecciones que tenemos que crear entre nosotros, de hojas de ruta para llegar a esa asamblea democrática y luego conseguir el estatuto, que sería el que nos dé las competencias para que esa asamblea los legisle. Por supuesto, repetimos, hablamos de herramientas y hablamos de competencias culturales, por supuesto. Vale, esa sería la vía. Y la vía que tocaría, es decir, sería el momento, y ha llegado la hora, de que desde el propio gobierno se hiciera un reconocimiento del pueblo gitano, reconociendo la deuda histórica y todo el mal que se le ha hecho al pueblo gitano, como ya, por ejemplo, se ha hecho desde el Parlamento de Cataluña. Eso ya se ha hecho, ese reconocimiento de genocidio cultural
y físico del pueblo gitano, ahora tocaría que lo hiciera el Estado. Y por lo tanto, a partir de ahí, el propio gobierno, el propio Estado pone en marcha los mecanismos para que nosotros, digamos, trabajemos y consigamos por un sistema democrático, la Asamblea Democrática. Ojalá, ya que este gobierno es un gobierno que está trabajando mucho por las minorías y para que todo el mundo obtenga, digamos, la igualdad, ojalá se les toque el corazón, ¿no? Pero si eso nos pasa, pues tendría que ser la natural. Es decir, que todos los movimientos gitanos, es decir, todos los líderes, hombres y mujeres gitanos, nos dejemos ya de pequeñeces y vayamos a por lo que nos pertenece. Porque además, os digo una cosa, el hecho de que sigamos jugando al juego de los políticos, de las subvenciones baratas, mientras sigamos haciendo eso, estamos calmando las conciencias de ellos. Por lo tanto, ha llegado la hora de que peguemos un golpe en la mesa y que digamos, señores, ya está bien de migajas. Hasta aquí hemos hecho lo que hemos podido. Lo poquito ha sido bueno. Tampoco el sistema ha dejado hacer más. Ahora llega la hora de que peguemos un golpe en la mesa todos juntos y pidamos el cacho de pan que les pertenece, no las migajas. Es decir, un estatuto cultural igual que tienen los otros pueblos. Estos pueblos tienen un estatuto que les da competencias territoriales y culturales. Nosotros no queremos territoriales, pero sí culturales. Y por lo tanto, a partir de ahí, nosotros los gitanos, igual que hacen los otros gobiernos, como el Parlamento de Cataluña, el Parlamento del País Vasco, o la Junta de Extremadura, o la Junta de Madrid. Igual, de la misma forma, nosotros gestionemos esos recursos desde el empoderamiento, desde nosotros mismos, a través de un proceso democrático. Y ahí luchemos por aquellas cosas que verdaderamente hace el pueblo gitano. Porque muchas veces, desde los gobiernos, se piden que las asociaciones trabajen en cosas y las dotan de un presupuesto poco, pero las dotan, cosas que luego no llegan al pueblo gitano ni es lo que el pueblo gitano necesita. Por tanto, es la hora, como es lógico, que seamos los gitanos y las gitanas los que digamos en qué hace falta que trabajemos y dónde tenemos que poner esos recursos y qué tenemos que hacer para que nuestro pueblo tenga la plena igualdad desde todos los sectores, tanto educativos, culturales, económicos. Toca la hora que seamos nosotros, el pueblo gitano, el que tengamos esas competencias. Muy bien. Bueno, yo ahora que has dicho, tío, de Barcelona, han nombrado de Barcelona, se me viene a la cabeza un acto que hubo en el Ayuntamiento de Barcelona que a mí me dejó impresionado, porque no solo la alcaldesa reconoció que Barcelona y Cataluña es gitana, que es un reconocimiento que puede dar pie al reconocimiento a nivel nacional, creo yo, o de otras comunidades, sino que luego, bueno, usted estuvo también en ese acto y fue uno de los que dio un discurso pidiendo el estatuto cultural. Pero es que había otros cabezas, otros líderes del movimiento gitano y activistas de toda la vida. Estaba el tío Juan de Dios, estaba Cristóbal Lasso, y pidieron algo similar, ¿verdad? Pero a mí me dejó impresionado el tío Juan de Dios Ramírez Heredia, que apostilló la intervención que hizo usted, tío Mariano, y dijo que no era ninguna locura el pedir el estatuto cultural. O sea que es posible y necesario, además. Posible, necesario y lógico. Lo que no tiene sentido es que el pueblo gitano siga estando en el umbral de la pobreza cultural, económica, etcétera, etcétera. Es decir, como bien ha dicho nuestro primo Pochas hace un rato, el 78, y yo aquí hago una queja grande a los políticos, a los grandes padres de la política, a los padres que firmaron la Constitución. ¿Por qué se olvidaron del pueblo gitano? Es decir, el hecho de que el pueblo gitano no tuviera la capacidad en ese momento para, digamos, poder exigir y poder sentarse en aquellas mesas de negociación, eso a una gente demócrata no es suficiente. Tenía que haber salido de ello. Es decir, si verdaderamente queremos meter un sistema democrático y vamos a reconocer que España es un Estado diverso, con plurinacional, con diversas nacionalidades, con diversas lenguas, las cuales todas han sido machacadas, pero el romanó, en la lengua de los gitanos más, la cultura de los gitanos más. Entonces, si ha llegado ese momento, ¿por qué no se nos dio la oportunidad de encajarnos en la Constitución en ese momento? Que seguramente ahora ya estaríamos hablando con una igualdad,
como hablan los catalanes, los vascos, los aragoneses o cualquier otro pueblo de España, e incluso tendríamos esa reserva de escaños tan necesaria para que el pueblo gitano pueda tener voz y voto dentro del Parlamento, donde reside la soberanía de todos los españoles. Es decir, en el Parlamento español reside la soberanía de todos los españoles. No está la soberanía de 1 millón de gitanos. No está, porque no hay gitanos elegidos por los propios gitanos para que representen al pueblo gitano. Sí que lo hay desde las diferentes autonomías, aunque sea a través de un proceso electoral por provincia, pero precisamente porque ellos viven en esas provincias han podido tener esa representación. Pero a nosotros no se ha dado. Eso es algo lógico y que pasa en muchos países de Europa de dar una reserva de escaños a una minoría para que puedan tener voz y voto y verdaderamente ese Parlamento sea el Parlamento de todos y, como se dice en democracia, el gobierno del pueblo para el pueblo y del pueblo. Pues los gitanos no tenemos voz. Y eso es un déficit que tiene el Estado español. Y lo tienen que entender. Y tiene que entender el gobierno que además, porque no son pocas las cantidades que se han destinado desde los planes operativos para trabajar con la población gitana, los planes de desarrollo, los dineros del Fondo de Desarrollo Gitano, los dineros que vienen de Europa. Vienen millones de euros todos los años a España para trabajar la cuestión del desarrollo del pueblo gitano. Por desgracia, no solo es que no mejoren, es que vamos a peor. Los indicadores dicen claramente que vamos a peor. Y esto es un síntoma inequívoco de que todas esas políticas se están implementando a través de personas no gitanas, que no conocen realmente el pensamiento, el sentir del pueblo gitano. El gitano no va a dejar de ser gitano nunca. Nunca. Nosotros queremos seguir siendo gitanos como los catalanes quieren seguir siendo catalanes, los vascos y los andaluces, y se sienten profundamente orgullosos de sus comunidades y de sus orígenes. Nosotros igual. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser un pueblo transnacional, un pueblo que no conoce fronteras, un pueblo que no ha iniciado nunca jamás una guerra y que ha sido agredido durante los últimos 1000 años sistemáticamente por todos los sitios donde ha pasado. Es de caridad humana, es de decencia democrática que permita de una vez por todas la participación del pueblo gitano en lo que ya todos los demás están participando. No hay ningún colectivo que no esté reflejado y se le haya dotado y se le haya empoderado para la participación política, y en este caso es el gitano y es Europa, no yo, Europa ha dicho que el Estado español es antigitano. Por lo tanto, algo hay que cambiar y yo pediría a las autoridades que faciliten este proceso porque es de ley. Qué bien, primo Pocha. Estás diciendo una cosa, que se tienen que dar cuenta y estás pidiendo al gobierno. Pero yo también creo que tenemos la obligación nosotros de darnos cuenta que como no nos juntemos, como no nos unamos entre todos, no se va a conseguir nada, porque es que la unión hace la fuerza y hay un dicho que dice divide y vencerás. Nos tienen vencidos, porque hay que unirse. Y yo no sé si será dentro de 1 mes, 2 meses o 6 meses, pero tenemos que ir poniendo cada uno de nuestra parte para irnos escuchando sin vernos como rivales, porque necesitamos tirar todos para el mismo lado. ¿No creéis vosotros? Claro, claro. Por eso decía yo que ojalá el gobierno fuera lo suficientemente democrático y quisiera reconocer, como ya se hizo en su momento por el vicepresidente, un reconocimiento a ese castigo que el pueblo gitano ha tenido y a partir de ahí, pues sus consecuencias, ¿no? Pero si no lo hacen los gobiernos lo tenemos que hacer nosotros los gitanos. Mirad, yo intento que todos los gitanos y gitanas del movimiento entiendan que lo que digo lo digo con mucha nobleza. Es decir, no podemos seguir haciendo el juego del mundo asistencialista que tenemos en marcha. Es decir, mientras sigamos con las 4 migajas que ponen para el tema del desarrollo del pueblo gitano, porque es así como se llama, lo único que hacemos es, digamos, negarnos a conseguir lo que nos pertenece. Es decir, compañeros, primos, primas, hablo al aire, en general, mientras que sigamos haciendo la comba a los políticos, sigamos haciendo esos proyectitos que nos mandan, que no llegan a ningún sitio, porque además no tienen los recursos necesarios, pero además están pensados
no gitana, con lo cual no llegan a los verdaderos problemas del pueblo gitano. Mientras que no cambiemos esa mentalidad y seamos capaces de unirnos para ya no pedir las migajas, sino el trocito de pan que nos pertenece de la zaga, ¿vale? Y que seamos nosotros los gitanos los que ejecutemos como son los propios vascos, gallegos, extremeños, murcianos, etcétera. En fin, nosotros tenemos que decidir qué hacemos con nuestro pueblo. Y volvemos a repetir, no estamos hablando de cosas de competencias territoriales, no estamos hablando de sanidad, ni estamos hablando de justicia, etc. No, estamos hablando puntualmente de un estatuto de autonomía cultural, donde tengamos las competencias culturales para recuperar nuestra lengua. Mirad, hay que decirlo, ¿cómo es posible que un Estado que lleva 40 años apoyando, dando los medios a todas esas lenguas nacionales y haciéndolas cooficiales y potenciándolas, porque durante siglos estuvieron oprimidas? Y hablo del gallego, hablo del catalán, hablo del vasco, del euskera, y hablo del valenciano y también del andaluz, que también es otra forma de otra lengua diferente, ¿no? Entonces, si a estos señores, a estos hermanos, compañeros, se les ha reconocido que esa lengua está perseguida, ¿por qué al pueblo gitano, que por desgracia hemos perdido nuestra lengua, el romanó, no se nos dota de los medios necesarios para recuperar nuestra lengua? Lo cual sería más creíble, ¿vale? Sería más verdad de que España es un pueblo que la forman un montón de pueblos y que esos pueblos todos unidos somos ese Estado español. Y por lo tanto, de la misma forma que se reconoce y se le dan medios a otros pueblos para recuperar esa lengua que en algún momento fue machacada, mucho más la nuestra. Por lo tanto, es sentido democrático, es equidad, es justicia que al pueblo gitano se nos dote de las herramientas para que recuperemos nuestra lengua, para que tengamos la participación en la formación escolar de nuestros hijos, para poder fomentar una diversidad de mundo laboral dentro de los nuestros, etcétera, etcétera. Y sobre todo una reserva de escaños. Entonces, para eso el movimiento gitano tiene que poner pie en tierra y dar un golpe en la mesa. Es decir, no queremos las migajas. En eso es donde nos tenemos que unir. Luego, por supuesto que somos diferentes. Los hay conservadores, los hay menos conservadores, los hay más liberales. No pasa nada. Todos somos gitanos y entre todos nos entenderemos. Por eso tenemos que conseguir una asamblea democrática donde todo bajo un proceso democrático. El pueblo elija a su representante y esos recursos que hacen falta para que el pueblo gitano coja su sitio. Es la hora, toca, y el movimiento gitano tiene que cambiar su mentalidad de dejarse las migajas y pasar a por la algaza de pan que nos pertenece. Tío Mariano, el primo Pocha se ha najado. Se ha najado, nos ha dejado aquí hablando solo. Yo creo que sí, igual ha tenido un problema. Sí, será algo del teléfono móvil. Sí. Pues hemos estado muy a gusto, yo creo, ¿no? Mira, han sido unos 22 minutillos los que hemos estado hablando. Tenemos que... Sí, ahí está el primo Pocha. Las tecnologías no son muy gitanas. Se te ve doblado, primo, y no se te escucha. Pero bueno, estamos diciendo que ahora no te escuchamos. Bueno, pues ya está. Pues tío, yo he gozado con esta conversación. ¿Seguimos hablando? Sí, solamente que a los compañeros del movimiento gitano, primero al gobierno, por favor, el gobierno, si no se puede escuchar de alguna forma y esto llega a algún lado, y si no, a todos los miembros de todas federaciones y movimientos gitanos, juntémonos y debatamos y consigamos el cacho de pan que nos pertenece. Bueno, primo Pocha, todavía no te escucho. No te escucho. No, nada. A ver. Tendrá apagado el micrófono, yo creo, ¿no? Puede ser. Sí, puede ser. No te escuchamos. Bueno, un abrazo muy grande a los dos, Yo te invito a que esto lo hagamos más veces y que podamos debatir muchas otras cosas metiéndonos más específicamente en cada rama. Bueno, lo volveremos a hacer. Bueno, Venga. Pues te habéis bastalé, que seáis afortunados o pre-romales. Arriba, gitanos. Gracias.